Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Marcos capítulo 11, vamos a leer de los versículos 20 al 26. Dice así, Marcos 11, 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Continuamos entonces, hermanos, con la serie que tenemos en el Evangelio de San Marcos. Recordemos que estamos en la última etapa del libro, digámoslo, en la semana de la pasión del Señor. La semana pasada vimos, por decirlo así, como lo que pasó el primer, tradicionalmente llamado Lunes Santo. Ese día Jesús, dijimos, como un profeta, lo que hizo fue como una parábola viviente en la cual Él maldijo a una higuera. ¿Por qué? Porque estaba infructuosa. Y luego eso se vino como a reflejar en la purificación del templo, el cual, por causa de dar el fruto correcto, en este caso, casa de oración ya, en donde se esperaba que los gentiles oraran, no se hacía, y se ve como ese paralelismo de la higuera sin fruto, el templo sin fruto, y por ende, ese también va a ser receptor de la maldición de Dios. Eso hizo que la indignación de Jesús, veámoslo así, saliera a flote, a tal punto que Él, como Dios, veámoslo así, echó de su presencia a los mercaderes, a los que andaban ahí, veámoslo así, lucrando con el templo. Esto que hizo Jesús, dijimos, que fue visto por el Sanedrín como un ataque directo hacia ellos. Desde ese día en adelante, ellos ya estaban, hay que matarlo, ya digamos, de esta semana no puede pasar. Las ovejas perdidas de la casa de Israel que el Señor vino a salvar, estaban planeando matarlo. Ya no lo veían como un salvador, sino como un enemigo al cual debían abatir. Y como varias veces lo hemos repetido, mientras esta semana comenzó con un canto, Hosana, bendito, el que viene en el nombre del Señor, después va a concluir, digámoslo así, con casi que otro canto, solo que va a ser con otra tonalidad y es crucifíquenle. Ahora, que Jesús viniera al templo, como dijimos, es ya lo que los profetas desde antaño nos habían dicho. Vimos, por ejemplo, cómo Jesús era como un Jeremías, que él mismo se paró en el templo, ¿a qué? A decir que se había convertido en una cueva de ladrones, recapitulando sobre él lo que era Jeremías 7. Y Jesús aquí como profeta entonces exhortó al pueblo a la verdadera adoración y asimismo evocó el juicio de Dios sobre el liderato de Israel. Ahora, en ese contexto, pasemos a ver entonces lo que acabamos de leer y veámoslo desde dos breves puntos. Primero, sencillo, la fe en Dios. Segundo, la oración. Primero, entonces, punto número 1, la fe en Dios. Versículo 20. Comienza desde ahí, dice, y pasando por la montaña vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios.
Un día antes, el Señor, vimos, había lanzado su maldición sobre esta higuera. ¿Por qué? Por no dar fruto. Y entonces, lo que produce el no dar fruto es la maldición. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? La vieron. Y que se había secado desde las raíces. El punto es, ya no hay forma de que vuelva a brotar fruto. Lo que dijo Jesús es una realidad y los apóstoles la vieron. Esto nos recuerda, de hecho, creo que cuando vimos Marcos 4:6, que nos habla de la parábola del sembrador, que dice, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Hablando de la semilla que cayó en la tierra, pero como no tenía unas raíces profundas, dice, se quemó y se secó porque no tenía raíz. Algo así es aquí, como cierto paralelo, en el sentido de que la higuera estaba seca desde la raíz. Tengamos en mente, hermanos, o no olvidemos lo que significaba la higuera. Porque la higuera era ese viñedo del Señor, digamos, el Israel, el pueblo de Dios. Y aquí lo estamos viendo como ese pueblo que dijimos que Jesús vino a buscar fruto en él y no lo halló. Entonces, estamos viendo como la conclusión de esa parábola viviente, que es, dámoslo aquí ejemplificado, el pueblo de Israel al final, lo que se dice es que lo que le viene va a ser la maldición de Dios y que no hay forma de que vuelva a dar fruto, de que se había secado hasta las raíces. El Señor aquí, vámonos así, está preparando a sus discípulos para lo que viene. Hay un nuevo Israel, dijimos, que Jesús estaba formando desde el inicio. Por eso Jesús venía identificándose como ese hombre que vino en el desierto, vino identificándose como ese que alimentaba a su pueblo en el desierto desde los montes. Porque Jesús estaba llamando a un nuevo Israel a que se congregara a él. Y ese nuevo Israel estaba, vámonos así, pronto a salir a la luz. Mateo 21:43, de hecho, lo dice así. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, hablándole al Sanedrín, y será dado a gente que produzca frutos de él. ¿Por qué? Porque Israel no producía frutos. ¿Cómo lo vimos en la higuera? Por no producir frutos recibió la maldición. Y el Señor es lo que va encaminando a sus discípulos a eso. Ya de aquí, dentro de una semana, vamos a ver propiamente en detalle cómo cómo Marcos nos toca esto, que también dice, el reino será dado a gente que produzca frutos de él. La falta de fruto entonces acarrió la maldición y el Señor está preparando para que el nuevo Israel o ese verdadero Israel de Dios salga a la luz en lo que es en este escenario del plan de redención. La maldición, vámonos así, es como dejar fuera a la simiente carnal de Abraham. ¿Para qué? Para que dé paso a la simiente espiritual que es la iglesia. Pero más adelante vamos a ver en detalles eso. Ahorita entendamos entonces que la higuera se secó y la misma fue motivo para que la curiosidad de Pedro sirviera para que el Señor nos instruya. Porque el versículo 21 dice, entonces Pedro acordándose le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y la respuesta que Jesús le da al comentario de Pedro, de hecho creo que es lo que es muy llamativa. Porque posiblemente Jesús también pudo haber contestado siguiendo la línea. Mira, sí, claro, la higuera se ha secado porque representa a Israel y lo que acabamos de ver brevemente. Pero Jesús, digamos, como que desvía un poco el tema o lo encamina o lo enrumba en otra dirección. ¿Por qué? Jesús dice, la higuera que maldijiste se ha secado. Sí, respondió Jesús y le dijo, tened fe en Dios. Es como algo chocante o que tal vez uno no se lo espera. Pero, ¿por qué el Señor responde así? Jesús responde, veámoslo, con un mandamiento y es, tened fe en Dios. Y simple. Es algo complicado. ¿Por qué? Por ese cambio que tal vez uno lo siente brusco en cuanto a la temática. Pero entendámoslo de esta manera. En el contexto que venimos viendo, el Señor está preparando a su pueblo para las cosas que vienen.
Así que este tener fe en Dios podemos entenderlo como un estímulo que les está dando para las cosas que vienen. ¿Por qué? La higuera se maldijo, viene juicio sobre el pueblo, vienen cosas terribles, todavía viene el Señor, va a morir, los discípulos van a ser dispersados, les queda la misión a ellos de llevar el evangelio por todo Israel, Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y entonces el Señor les está dando como ese estímulo y ese ánimo y les dice, tengan fe en Dios. Y con ese estímulo de entenderlo como, o con esa perspectiva, perdón, de ver tengan fe en Dios como un estímulo, es ahí donde debemos entender lo que dice siguiente, en los versículos 23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. El Señor les dice, tengan fe en Dios. ¿Por qué? Porque Él ya marca cuál debe ser el objeto de la fe. Primero, hablando de este versículo 23, no es tengan fe en lo que ustedes pueden decir y que tienen poder en su palabra, y etcétera, etcétera, que ustedes ya saben cómo es eso, de que lo que digamos se cumple. No, el Señor desde el principio lo deja claro. Tengan fe en Dios. Y por esa fe en Dios, entonces es, de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, eso para que no perdamos de perspectiva. El objeto de la fe es Dios mismo. Entonces, ¿cómo vemos eso? Como un estímulo a lo que viene, como un estímulo, digamos, a las situaciones complicadas que la iglesia va a recibir. Aquí la higuera, no la perdamos de vista, era como un obstáculo al reino de Dios. ¿Por qué? Porque Israel estaba haciendo un estorbo al Mesías, al progreso del reino de Dios, y por ende iban a recibir su justo juicio. Entonces Jesús alienta a los discípulos ¿a qué? A tener fe en Dios para que las tareas que vienen para ellos, para que expandan el reino de Dios, también prosperen. Y que ellos mismos entiendan que con Dios como objeto de su fe, ese reino de Dios avanzan. Posiblemente esta imagen del monte siendo lanzado al mar va en ese mismo contexto de tengan ánimo. En Zacarías 4:7, por ejemplo, dice así: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel, delante de él será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Veámoslo aquí. Aquí se ve el monte. Estaban reconstruyendo el muro. ¿Y qué se ve? El monte es ¿quién es delante de Zorobabel? Es decir, no es nada. El reino de Dios va a avanzar. ¿Por qué? Porque Zorobabel está siendo bendecido por Dios. Algo así es la idea, como entonces de díganle al monte que se quite, es como que no estorbe y que sea echado al fondo del mar. ¿Por qué? Porque tienen fe en Dios. Ahora bien, nosotros conocemos bien cómo siguió la historia de la redención, por ejemplo, en este caso de Zacarías con Zorobabel. Dios los bendijo. Ahora, con la iglesia, creo que también, hasta nuestros días, también podemos ver cómo tengan fe en Dios, ha sido como ese estímulo de la iglesia a lo largo de los siglos, y propiamente en el testimonio apostólico, en el libro de Hechos, lo vemos y lo vamos a ver más adelante, que el hermano Mariano nos lo está explicando. ¿Por qué? Se ve la iglesia, veámoslo así, moviendo montes, superando obstáculos para que el reino de Dios avance. Vemos a los apóstoles sanando enfermos, resucitando muertos, confiados, perseguidos, pero siempre el reino de Dios avanza por medio de ellos. Ya, lo que los hombres de Dios han hecho a través de los siglos, veámoslo así, no es meramente una exhibición de maravillas o una mera exhibición de coraje, sino es la fe en Dios perseverando en hombres comunes y corrientes como nosotros. Y esto es, mis hermanos, para que lo entendamos, tengan fe en Dios, decirle a un monte que se eche al mar, que deje de estorbar para que el reino de Dios avance.
es como cuando la iglesia se propone a hacer sencillamente lo que Dios manda. Y de ahí es que podemos tener gran confianza que uno, vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Y segundo, lo que estorba la voluntad de Dios, por medio de la fe en Dios, va a ser superado. Primero, verlo así como, desde esta manera, la fe como un estímulo, nos guarda de entender este texto y otros textos como lo hace el llamado movimiento Palabra de Fe. Porque lo que dice es, si deseamos algo y creemos que lo vamos a recibir así, meramente por su gestión positiva, entonces así va a ser. Pero no, nuestro texto nos manda a tener fe en Dios. Y esa fe en Dios en acción, a través del creyente, es la que hace entonces que esos montes dejen de estorbar a que el reino de Dios avance. Entonces, no es confiar en nuestra capacidad, en nuestras fuerzas, en nuestra habla, sino sencillamente es tener fe en Dios. Y esta fe que nos habla Marcos aquí, en el original es como, nos habla de esa fe continua, esa fe que persevera en X cantidad de situaciones, sino que es una fe que siempre está ahí con su ojo puesto, parafraseando Hebreos, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La fe en Dios entonces es la constante que debe caracterizar a todo aquel que profese la religión verdadera, el cristianismo. Ahora, ¿hay obstáculos? Pues sí hay obstáculos. Jesús, por ejemplo, aquí mismo nos dice, en el verso 23, volvamos a él, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Un obstáculo que la fe se va a topar es la duda. Y no dudar en su corazón. Tener fe en Dios y no dudar en su corazón. Digamos, se nos presentan como antagónicos, como enemigos que no pueden convivir juntos. O tenemos fe o tenemos duda. Por medio de la fe, digamos, tomando el literal esto, por medio de la fe, le decimos a un monte que se echa al mar y se echa al mar. Con la duda, podemos hablarle y hablarle y hablarle a un monte. Digamos, es como la imagen que nos está dando aquí el Señor. Por eso es la fe en Dios, mis hermanos, es esa fe que persevera y debe opacar la duda. Si lo vemos a nivel, veamos lo general, estas pocas palabras, duda, o esta mísera palabra duda, no debe opacar, ¿qué cosa? Las muchas otras maravillas que nos ha revelado Dios en su palabra, como creador, salvador, preservador, etcétera. Digamos, todo lo que podemos saber de Dios, todo lo bueno que Él nos ha revelado a sí mismo, debe opacar esa pequeña palabra de 4 letras que es duda. En otras palabras, podémoslo así, es como un llamado a la constancia. Dijimos que es esa fe que persevera, que se mantiene a lo largo de la vida del creyente, a lo que entonces debemos verlo como la fe que el creyente tiene es una fe también que es constante. Santiago 1, versículos del 5 al 8 lo dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí veámoslo en un contraste, ¿verdad? Está la iglesia que es constante, que va haciendo lo que es la voluntad del Señor y que por ende el reino avanza. Los montes se echan al mar, ¿por qué? Al paso de la iglesia. Pero por otro lado está el que duda. Y el que duda dice, es inconstante. Viene una ola, se lo lleva para acá, viene otra ola, se lo lleva para allá. Ya no. ¿Por qué? Porque no es firme, incluso en la fe.
Es como esos que nos dice Pablo, que esos que pasan constantemente aprendiendo sin nunca llegar a un conocimiento, y vienen otros y los arrastran. Y veámoslo como lo dice aquí Santiago. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Tened fe en Dios y trabajen eso. Y vayan y díganle al monte que se quite. Pero el que no tiene fe, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Por qué? Porque es alguien de doble ánimo o que es inconstante. Y creo que ese es un término que nosotros conocemos muy bien, mis estimados. Algo que es constante o algo que es inconstante. Veámoslo en nuestras vidas como para irlo aplicando. La fe constante es la fe que ahí está en el Señor Jesús y creo yo que se refleja primariamente en cómo seguimos alimentando esa fe con la palabra de Dios, ya que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe constante va de la mano con la dependencia de la palabra de Dios. Y ese que es de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, es ese que con la palabra de Dios entonces es inconstante. Y por ende, el reino de Dios avanza. ¿Por qué? Por la constancia. Y en cambio, la inconstancia, llevado de acá para allá. El Espíritu aquí nos dice que la fe es antagónica a la duda. El que duda de Dios básicamente es porque carente de fe y necesita que esa fe, que esa mente sea informada por lo que la palabra de Dios nos ha revelado de Dios. O tenemos fe o tenemos duda. O la fe mata a la duda, o la duda va a matar o debilitar o corromper lo que tenemos de fe. Punto número 2, la oración. Verso 24, dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ahora, van estrechamente conectados. Lo que se dice en el verso 23 es, digamos, el 24 dicho de otra manera. Nada más que el 23 lo dice, si le decís a este monte. Y el 24 nos dice, porque todo lo que pidierais orando. Al final es, decirle al monte, vimos que era como ese obstáculo, Zorobabel viendo al monte como si nada. No es que meramente venimos y con el poder de nuestras palabras entonces le decimos al monte que se quite, sino que es todo lo que pidierais orando. Ya, veámoslo así, este hombre, supongamos imaginario, que le dice a un monte imaginario que se quite, o seguramente ahí era el monte de los olivos, el Señor enseñando a su pueblo en el monte de los olivos, y si le decís a este monte que se eche al mar, posiblemente al mar de Galilea, que era muy visible, es como este hombre, ¿qué había hecho primero? Orado. Ya, había ido en oración a Dios, Señor, este monte que ocupo que se vaya al mar, por verlo de esa manera. ¿Por qué? Así como actuar conforme a la voluntad de Dios es algo que se hace con fe, así también orar conforme a la voluntad de Dios es lo que vemos aquí, es ese obrar. Porque todo lo que pidierais orando, es decir, conforme a la voluntad de Dios, todo lo que pidamos a Dios para el avance de su reino, se va a ver reflejado entonces en acciones para el avance de ese reino. Aquí la acción ejemplificada con esa que va perseverante a pesar de que puedan haber estorbos, montes, digámoslo así. Ahora, asimismo, como la palabra que dijimos que tenemos por fe es una que denota continuidad, aquí es muy similar. La que tenemos como todo lo que pidierais orando, es como todo lo que pidierais constantemente en oración. Veamos cómo va de la mano. El punto es, la persona que tiene fe en Dios es una fe perseverante y se ve reflejado, digámoslo así, en una oración
constante. El que tiene fe, ora. ¿Por qué? Tened fe en Dios y por ende, ¿a quién le va a orar? A Dios. Ya hay un objeto de la fe al cual van dirigidas todas las súplicas, todo lo que hay en nuestro corazón. Ya como iglesia entonces oramos al único Dios verdadero. Y ahí, hermanos, debemos entender cómo Dios ha determinado que muchas cosas suceden solo si se oran. Ya digamos, Dios en su decreto le ha placido que muchas cosas ocurran por medio de la oración. Por ejemplo, a mí siempre me encanta dar este ejemplo, es el clásico ejemplo de una madre orando por la salvación de su hijo. ¿Qué es? Y esa madre oró, el Señor la escuchó y ese hijo entendió el evangelio. Pero veámoslo todavía más atrás, es Dios en su soberanía decretó que el hijo de esta señora imaginaria escuchara el evangelio a causa de las oraciones de su madre. Y así entonces la voluntad de Dios se llevó a cabo en este mundo. Aquí veámoslo así entonces también, como las oraciones son el medio que Dios usa. ¿Para qué? Para que la voluntad de la iglesia, para que ese corazón que ora conforme a la voluntad de Dios, sean escuchadas en el cielo esas oraciones y por ende Dios hace eso mismo aquí en la tierra. No olvidemos, mis hermanos, también aquí que la Biblia es un conjunto de todo. Todo está en armonía. Así como cuando vemos aquí que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta forma de oración del Señor aquí, digámoslo, está en conjunto con toda la demás teología bíblica de la oración. No es meramente, entonces lo que estamos diciendo aquí es, creed que lo recibiréis, algo como, voy a forzarme a creer que lo recibo para que Dios me lo conceda, sino que esto va en armonía con todo lo que dice la Biblia. Por ejemplo, si oramos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que nos escucha, sabemos que la oración es algo donde vamos humillados como niños delante de nuestro Padre. ¿Por qué? Esto lo digo para aclarar o que no nos confundamos con que las oraciones que nos está hablando el Señor aquí no es algo de mera palabrería, veámoslo así, de decretar que se haga algo y suceda, no, sino que va en consonancia con toda la teología bíblica de las oraciones. Ahora, lo que sí debemos tener claro aquí es que los creyentes podemos tener plena confianza, o como dice aquí, creed que lo recibiréis y os vendrá. Podemos tener plena confianza de esto cuando oramos. ¿Por qué? Porque si oramos conforme a la voluntad de Dios, ya Dios ha prometido que Él va a contestar nuestras oraciones. Primera de Juan 5 dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora podemos tener entonces plena seguridad de esto. Creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuándo qué? Cuando oramos conforme a su voluntad. Ejemplo, sabemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, si le pedimos por más santidad, creed que lo recibiréis y os vendrá. Digamos, podemos ser hasta meramente atrevidos con esto. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. ¿Tenemos problema con el pecado? Bueno, el pecado es enemigo de Dios. Roguémosle. ¿Por qué? Porque estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Queremos que su reino avance. Esa es la voluntad de Dios. Así que oremos, digamos, con confianza y con osadía. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Creed que lo recibiréis y os vendrá. No olvidemos que esto está en el contexto de el templo siendo restaurado como casa de oración, y aquí el Señor entonces viene, cómo esa casa de oración se debe conducir, orando conforme a la voluntad de Dios, creyendo que lo que van a pedir lo van a recibir. Jesús está preparando a sus discípulos para las dificultades que como iglesia tendrán que enfrentar,
¿Y cómo los llama a que lo hagan? Con fe y con oración. Dios nos ha dado esta gracia, mis hermanos, no para su propio beneficio, sino para el nuestro. Le oremos o no le oremos a Dios, Él sigue siendo Dios. Le oremos o no le oremos a Dios, Él sigue siendo glorioso, glorificado, excelso, y todos sus atributos y perfecciones infinitas siguen siendo infinitos. No hay menos ni más, le oremos o no. Pero nosotros sí necesitamos de eso. Y Dios se ha compadecido de nosotros y nos ha dado, digámoslo así, ese canal abierto en Cristo. ¿Para qué? Para que nos podamos acercar confiadamente al trono de su gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esta es una de las formas, mis hermanos, que creo que este texto y la Biblia en sí nos anima a ¿qué? A tener fe en Dios y a orar. ¿Por qué? Si tenemos fe en Dios, sabemos a quién dirigirnos. Él nos oye. Su oído está atento a las peticiones que hace su pueblo. Es más, Dios anhela y quiere que su pueblo le exprese lo que hay en sus corazones. Y eso que Él ya lo sabe. Ya, pero Dios quiere que cuando lo oremos salga de nuestra boca lo que Él ya está viendo que hay en nuestros corazones. Cargas, pesares, enojos, frustraciones, etcétera. Ya, Dios ha dejado ese canal abierto. ¿Para qué? Para que nos humillemos delante de Él y oremos. Cuando oramos, entonces, hermanos, tengamos otra cosa clara, y es que no tomamos a Dios por sorpresa. Él sabe lo que tenemos y lo que queremos, y lo sabe mucho mejor que nosotros. Ahora bien, aquí el Señor le agrega, digámoslo así, un ingrediente más. Tened fe en Dios y oren. Ahora, el Señor agrega un ingrediente más. Versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Veámoslo aquí. El Señor como que le vuelve a dar un breve giro. El primer giro fue, se secó la higuera, tened fe en Dios. Y aquí entonces el Señor empieza a animar. Vienen cosas difíciles, entonces tengan fe, perseveren y oren. Breve giro, perdonen. Es eso. Ahora, ¿cuándo deben perdonar? Y cuando estéis orando, perdonad. Aquí es como una breve alusión que hace a la oración que ya nos ha enseñado capítulos antes. La del Padre Nuestro: perdona nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. Y digámoslo así, aquí el Señor como corona esta exhortación de tener en Dios como orar. ¿Por qué? Sí, vienen peligros, viene tristeza, sí, van a asesinar al Señor. Como iglesia les queda la misión de ir por todo el mundo. Pero si rogamos porque el reino avance, estén confiados que el reino avanza. Sí. Ahora bien, el reino avanza ¿cómo? Por medio de oraciones. Y esas oraciones llevan a la iglesia a la acción. Y el Señor le pone este ingrediente más. El reino avanza ¿cómo? Por una iglesia que tiene un corazón perdonador. Y cuando estéis orando, perdonad. Ya la iglesia, vámonos así, es como un estandarte al mundo de cómo es Cristo de perdonador. Vean a los cristianos cómo son de perdonadores. Y cuando estéis orando, perdonad. Jesús pone sobre la mesa la presuposición de los que hacen esto son creyentes. ¿Por qué? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre. Ya Jesús entonces dice, ustedes no le están orando a cualquiera, le están orando a un familiar, a vuestro Padre. Ahora, y también hay otro presupuesto o otra presuposición. Uno, que le oramos a Dios, que hay una relación filial de padre e hijo. Y segundo, que hay pecado entre nosotros. Perdonad si tenéis algo contra alguno. Aquí el Señor está atacando como
al yo, veámoslo así. Y creo que aquí todos nos sentimos identificados porque todos en alguna manera en nuestro corazón nos podemos decir si tenéis algo contra alguno. Ya, digamos si aquí yo tengo algo contra alguno. Y todos en alguna medida pues hemos tenido algo contra alguno. O posiblemente actualmente, hoy, usted tiene algo contra alguno. Bueno, el mandato del Señor Jesucristo es, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Aquí, digamos, la oración se pone en balanza o como nos hace aterrizar. Porque qué bueno tener fe en Dios, orar. Qué bueno tener esa confianza de que si le digo un monte, el Señor me va a escuchar y lo va a tirar al fondo del mar. Ya, ¿por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y uno cobra ese gran ánimo para que el reino de Dios avance. Pero cuando viene esta parte de, si ustedes tienen algo ahí en su corazón contra alguno, perdonen. ¿Por qué? Y es aquí donde creo que se une la idea de considerar a ese monte como el estorbo de Zorobabel, como ese estorbo al avance del reino del Señor. ¿Por qué? Porque al final un corazón no perdonador es un estorbo al avance del evangelio. Y la solución a ese estorbo, perdonad. ¿Por qué? Porque, veámoslo así, ¿cómo nosotros vamos a ir a orarle al Señor por el avance de su reino, por el perdón de pecados del mundo entero, porque los pecadores conozcan de las buenas nuevas del perdón, si nosotros mismos como cristianos no queremos perdonar? Digamos, como qué inconsistencia es, Señor, perdona a aquellos, pero yo aquí mismo no voy a perdonar a este que me hizo algo. Y eso, mis hermanos, el no perdonar o el corazón no perdonador al final es pecado del cual tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Vamos a Dios pidiendo perdón, pero albergamos en nuestro corazón resentimiento contra los demás o albergamos pensamientos hostiles contra los que Dios nos manda a que debemos amar. Y Jesús aquí, de hecho, liga el corazón no perdonador a la comunión con Dios, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Esto no significa entonces, digamos, desde el punto de vista salvífico, de que el que no perdona perdió la salvación. No, porque aquí ya estamos hablando de esa relación padre-hijo. Pero si hay ese tema de el corazón no perdonador no tiene buena comunión con Dios. Ya, es un hijo, digamos, lo malcriado que está haciendo algo que su padre no lo manda. Y por ende no hay buena comunión. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Digamos, este es un perdón de padre e hijo. No un perdón de juez a delincuente, sino una relación restaurada. O una relación que todavía sigue teniéndose en conflicto. El punto es, el corazón no perdonador no tiene buena comunión con Dios. Jesús aquí entonces le habla a creyentes. Ahora, y creo que por experiencia misma, nosotros podemos verlo, mis hermanos, ¿qué pasa cuando no perdonamos? Nos amargamos. Al que no quiero perdonar, lo veo como mi enemigo y ni a palos le voy a orar para que Dios lo bendiga. No, más bien él tiene que ver qué hace para pedirme perdón a mí y que se restaure todo bonito. Pero no, Jesús dice, si usted tiene algo contra alguien, perdone. Échele tierra a la ofensa, olvídela. El punto es, sí o sí debemos perdonar, o de lo contrario debemos arrepentirnos de ese pecado que Dios sí nos perdona. Ya Dios nos ha perdonado del pecado de no perdonar. Sí o sí debemos perdonar porque Dios a nosotros nos perdona a diario. Dios no tiene algo contra nosotros, a pesar de que somos merecedores de que lo tenga. No es como con el antiguo Israel, que Dios se volvía, oh profeta, dile a Israel, he aquí yo estoy contra vosotros. Ahí sí Dios tenía algo contra su pueblo. Nosotros como pueblo del nuevo pacto,
tenemos la bendición de que Dios no tiene algo contra nosotros y por ende se nos manda a imitar eso en nuestro trato contra nuestros hermanos y por ende no podemos tener algo en nuestro corazón contra nuestros hermanos, sino que debemos ser imitadores de Dios y amadores de nuestros hermanos. Ya prohibido tener algo en su corazón contra su hermano. Ahora, para terminar, verso 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí estamos, mis hermanos, contra lo que se conoce, ahí se me fue el término, con una variante textual. Y ¿qué es una variante textual? Es que entre los distintos manuscritos griegos del Nuevo Testamento hay leves diferencias. Aquí, por ejemplo, estamos ante una de esas. Muchos manuscritos, por ejemplo, este versículo 26 no lo tienen. Hay otra tanda de manuscritos que sí lo tienen. Ahora, hoy no es el momento como para detallarnos en esto, ya después lo vamos a hacer cuando nos toque, creo que la porción más grande o más que más está en debate sobre Marcos, que es Marcos 16. Ya ahí vamos a ver un poco más sobre la crítica textual y lo que pensamos sobre estos pasajes, pero aquí lo veamos así. La mayoría de manuscritos más confiables, tanto en antigüedad como en ubicación geográfica, nos dicen que el versículo 26 no fue escrito por Marcos, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahora, ¿qué es lo que se dice? Que un copista, digamos, se trajo esta sección de Mateo 5, como para tratar de emparejarlo él. Ahora, como esto es un texto casi literal de Mateo 5, pues va en consonancia con lo que dice el verso 25 también. Y como viene desde Mateo 5, pues es algo que uno dice, mira, sí salió de la boca del Señor. Pero propiamente, digamos, cuando Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, lo iba a escribir, pues no. Aquí tenemos un error o una inserción de copista tardía, más o menos por ahí del siglo V. Esto como una breve aclaración ya para terminar la exposición del texto, porque yo lo terminé hasta el verso 25 por lo mismo, porque el verso 26 entonces es mi convicción de que no fue escrito por Marcos y por ende no lo tomo como escrito por Marcos. Hay un breve paréntesis. Ahora, para terminar, mis hermanos, dos breves aplicaciones. Antes vimos ese conflicto entre la duda y la fe. Ahora veamos aquí entonces como aplicación el remedio para la duda. La duda, mis hermanos, en este mundo caído, han llegado a mostrárnosla a nosotros incluso como algo esencial para la vida. Los fundadores del budismo, incluso ellos decían, duda absolutamente de todo hasta que encuentres tu propia luz. Algo contradictorio porque pues, de esa frase hay que dudar también, pero él no dudaba de eso que él estaba diciendo. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia de la duda? Nos la presenta como un instrumento de Satanás. La primera duda, ¿dónde se dio? Génesis 3. La serpiente puso en duda la palabra de Dios y dijo, con que Dios os ha dicho, y ya sabemos cómo estamos hoy en día después de eso, nos morimos. De ahí en adelante entonces, el hombre rechazó a Dios, digámoslo así, por lo que empezó por una duda, terminó por apostasía. El hombre ya se buscó su propia verdad, fue a inventarse sus propios dioses, puso en tela de juicio todo y quedó llevado de acá para allá, como dice Santiago, desviado de Dios. Ahora, ¿cuál es la solución a la duda? La palabra de Dios, mis hermanos, no hay otra. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si queremos crecer, si queremos luchar contra la duda, lo que debemos hacer es estar aferrados a la palabra de Dios. Es ahí donde está nuestro, veámoslo así, nuestro objetivo de vida, claro, infalible.
y donde aprendemos todo lo necesario, tanto para esta vida como para la vida venidera. Salmo 77:11 dice: me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Y es lo que debemos hacer nosotros. Hay dudas en nuestros corazones. Me acordaré de las obras de Dios. Haré memoria de tus maravillas. Me acordaré de lo que hizo Dios en el pasado en Cristo. Me puedo acordar de las promesas que ha dado Dios para su iglesia en el presente. E incluso de lo que Dios ha prometido para su iglesia en el futuro. El punto es, la Biblia es donde los creyentes derrotamos a la duda. Nos alejamos de la Biblia, hay un mundo que duda de todo, llevados de acá para allá por el viento. Por ende, tenemos este firme cimiento, como dice el himno, que nos ha dado el Señor. ¿Para qué? Para que tengamos el punto objetivo de lo que demanda Dios. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Bueno, consúltelo en el mundo. Llevados de acá para allá. ¿Por qué? Respuestas van, respuestas vienen. Para mi gloria los he creado, dice Isaías 43:7. El propósito principal del hombre, la gloria de Dios. Listo. ¿Me entienden? La Biblia, mis hermanos, lo que quiero que entendamos es, entonces, la herramienta que Dios ha dado a su pueblo, ¿para qué? Para que la duda sea derrotada. Ahora, la misma Biblia nos ha dado pautas de cómo evacuar esas dudas en el contexto de iglesia. Número 1, ¿cómo no se hace? En Google. Ya, eso es. Si usted tiene dudas y va y Google, ¿qué? No. Eso es como no se hace en Google. Las dudas son opacadas por la palabra de Dios en el contexto de la iglesia. ¿Por qué en el contexto de la iglesia? Porque es una realidad que Dios ha dado distintos dones y hay hermanos que Dios les ha dado más luz que a otros en cuanto al entendimiento de la palabra de Dios. Particularmente en los dones que la Biblia llama pastor y maestro. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios ha dado dones a fin de perfeccionar a los santos para la obra, dice. Entonces, ¿qué es el punto? ¿Tenemos dudas? Dios ha dado pastores y maestros, ¿para qué? Para que vayamos a ellos a evacuar las dudas. Ya, son dones, son bendiciones de Dios para que su iglesia sea edificados. ¿Y esto por qué? Porque vivimos en un mundo individualista, donde básicamente yo trato de aclararme mis dudas yo solito. Y si voy a Google, pues más fácil. Y ahí yo me hago mente y me creo el más teólogo de todos, digamos, si son dudas sobre la Biblia o lo que sea. Ya, me hago mente, pero si somos cristianos y tenemos al libro de Dios, veamos lo que el libro de Dios nos dice y es: usemos los instrumentos designados por Dios que nos ha dado para ser edificados a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y asimismo, mis hermanos, nosotros aferrados a la palabra de Dios, es que también podemos obedecer el mandato de Judas 22 que dice: a algunos que dudan, convencerlos. Y esto primero es una invitación y un llamado ¿a qué? A estudiar seriamente la palabra de Dios y a tomárnoslas en serio. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder convencer a los que dudan. A algunos que dudan, convencerlos. ¿Y cómo los vamos a convencer si primeramente nosotros no estamos convencidos de lo que creemos y tal vez nosotros mismos estamos dudosos? De ahí que preguntémonos, mis hermanos, ¿cómo estamos con la palabra de Dios? ¿Qué tanta comunión tengo con la Biblia? ¿Hay dudas de cómo llevar nuestros matrimonios? La Biblia nos lo aclara. ¿Dudas de cómo criar a nuestros hijos? Vayamos a la Biblia, mis hermanos. Ahora, segunda aplicación: mantener un corazón perdonador. El corazón en la Biblia es como el centro de mando. Y es ahí donde ese corazón, digamos,
es como nuestro centro de mando y de ahí sale todo lo que somos. Ahora, nosotros en este contexto de perdonar y no perdonar, nada más no perdonemos a alguien un día y veamos cómo todo se nos complica. Ahora, muchas veces esas complicaciones de vida por no perdonar creo que hasta son la disciplina providencial de Dios en nosotros. ¿Por qué? Por pecar, no perdonando. Y entonces Dios, como Padre amoroso, disciplina a sus hijos no perdonadores. Ahora, ¿cómo sé que necesito crecer en aprender a perdonar? Bueno, primero porque Dios nos va a poner en situaciones donde deba perdonar muy seguido. Y posiblemente ya vemos cómo reaccionamos. Si yo reacciono en ira o airado contra, ay, ya estoy harto, una vez más. O, mira, Dios quiere trabajar conmigo. Yo con solo ver eso ya uno como, es una dosis como de ubicación. Y la manera en cómo reaccionamos a las distintas situaciones providenciales que en la voluntad soberana de Dios la ha traído a nuestras vidas, es lo que nos va a mostrar si tenemos o no victoria en cuanto a un corazón perdonador. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Unas breves pautas, mis hermanos. Para mantener un corazón perdonador, creo que lo primero es guardar nuestro corazón. ¿Guardarlo de qué? De rencor. Ahora, lo curioso es esto, ¿cómo guardamos nuestro corazón de rencor? Perdonando. Ya no hay de otra, hay que perdonar. Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Mantener un corazón perdonador solo se logra poniendo en práctica el perdón. Deseando el bien de la persona que debo perdonar. Tengámoslo así, eso es lo que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque es contrario a lo que naturalmente queremos. El que me ha fallado, yo quiero que se venga y se hinque y me pida perdón y yo me hago el duro como para tenerlo ahí. No. Perdone nada más y desee el bien. Más bien, usted vaya y ore al Señor y pídale por la bendición a esa persona. ¿Para qué? Para que usted no albergue cosas en su corazón contra ella. A los ojos de Dios debemos vernos también nosotros, ¿cómo? Que nos amamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios nos ve así. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, entonces, ¿cómo mantener un corazón perdonador? Teniendo esto claro, que el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y cómo lo aplico? Primera de Pedro 4:8 dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Si esa persona peca constantemente contra usted, bueno, usted no debe pensar, el tal no me ama, vea todo lo que me hace. No, al revés, yo la amo tanto que voy a cubrir multitud de pecados. Ya, eso es guardar el corazón, mis hermanos. Pensar, el tal no me ama y vea cómo me trata, es darle oportunidad al enemigo. ¿Para qué? Guardar rencor en nuestro corazón. ¿No? Entonces, si el amor cubre multitud de pecados, Dios ahí me está dando una oportunidad para que yo ame desmedidamente a una persona. Y si 70 veces 7 viene a pedirme perdón, Dios espera que yo con un corazón perdonador lo perdone N veces, como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Y este es el punto clave, mis hermanos, creo. Al final es tener la centralidad en el Evangelio, que a como Cristo nos perdonó, Dios espera que nosotros también tratemos a nuestros semejantes como Cristo los estaría tratando por medio de nosotros. No como un juez severo, sino como Cristo nos trata a nosotros, con amor, con perdón, con misericordia, con paciencia. Y al final es para que por medio de un corazón perdonador, al final lo que vamos a ver en nosotros como iglesia es cómo la gracia de Dios ha ido trabajando en nosotros hasta el punto de, mira, yo por medio de mis hermanos soy capaz de ver, de comprender un poco cuál es el amor de Cristo
¿Por qué? En cómo me ha perdonado. Yo que tan tortero sois y mi hermano ni se acuerda de eso. ¿Por qué? Solo Cristo hace eso en corazones como los nuestros, hermanos. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias por tu misericordia una vez más en este día, al hablarnos a través de tu palabra. Te rogamos, Señor, que esto nos transforme, Señor, para ser cada día más a tu imagen, teniendo más fe, siendo más amorosos y perdonadores los unos con los otros. Danos fe, danos valentía y sobre todo danos gran amor por Cristo, porque sabemos que Él nos ha amado, Señor, y se dio a sí mismo por nosotros. Y ayúdanos a que este amor en Cristo se refleje en el amor mutuo los unos con los otros. Gracias por tu misericordia en este día. Y es en Cristo Jesús que te oramos. Amén.